Muy buenas a todos, bienvenidos un día más. Hoy tenemos una charla preparada con un amigo que es instructor de Pilates y vamos a charlar un poquito con él y vamos a hablar un poquito sobre beneficios, sobre ventajas, sobre qué es el Pilates y un poquito sobre forma física y un poco así de aspectos generales. El Pilates es mucho más que una práctica física. Es un enfoque integral que conecta el cuerpo y la mente, diseñado para fortalecer el núcleo, mejorar la flexibilidad y fomentar la postura saludable. Esta disciplina se centra en la calidad de movimientos más que en la cantidad. A través de su enfoque controlado y consciente, el Pilates no solo alivia las tensiones físicas, sino también mentales, siendo una herramienta valiosa para manejar el estrés. Su versatilidad permite adaptarse a personas de cualquier edad y condición física, ofreciendo beneficios tanto a atletas que buscan optimizar su rendimiento como a quienes buscan rehabilitarse tras una lesión. En esencia, el Pilates no solo transforma el cuerpo, sino que también la forma en la que nos movemos y vivimos. Y hoy damos la bienvenida a mi amigo Rubén, que es instructor de Pilates Madwork y de Pilates de máquinas. Muy buenas, Correcto. Rubén. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Rubén, lo primero de todo, Dime. si tuvieras que definir el Pilates de una forma rápida, ¿qué sería? Pues si lo tengo que definir de una forma rápida es lo mejor que puedes hacer para que tu cuerpo esté en perfectas condiciones. Eso lo más rápido que puedo resumirlo. Bueno, el Pilates, Sí. es Pilates, tú eres instructor de Pilates Madwork. Explícanos qué es eso de Madwork. Pues Pilates Mat Work es Pilates, lo que sería comúnmente es suelo, ¿vale? El mat es lo que es la colchoneta. A la colchoneta se le llama mat. Entonces, mat work, el trabajo en la colchoneta, que suele ser pues en el suelo. Por eso es mat work. ¿Y qué diferencias hay de realizar el Pilates en suelo y en máquina? Vale, pues en suelo normalmente siempre trabajas con tu cuerpo, no tienes ningún artilugio que te ayude, simplemente trabajas con la fuerza de tu cuerpo y en las máquinas pues tienes, por ejemplo, pues resistencias. Los reformers son unas máquinas que tienen una especie de carro con unos muelles y unas cintas y con eso las puedes trabajar con las manos, con los brazos o puedes trabajar con esas cintas con los pies, ¿vale? Entonces, claro, al tener muelles ejerces una resistencia o en algunos ejercicios también lo que te hacen es que te asisten, te ayudan para hacer ciertos ejercicios. Entonces, la diferencia más grande es esa, ¿sabes? Que tienes resistencias por los muelles y que te asiste la máquina en ciertas ocasiones. Yo antes estaba explicando que en lo que el Pilates, una de Sí, las cosas en la que se centra es en el fortalecimiento del núcleo, de lo que sería el centro del cuerpo. ¿Por qué es tan sí. importante fortalecer esa zona? Pues porque, vamos a ver, el centro normalmente, comúnmente sería lo que es los abdominales, los músculos internos que se trabajan mucho en pilates y lo que serían los lumbares, ¿sabes? Dorsales y todo eso. Todo eso sería el centro, el núcleo, lo que está, pues eso, en el centro. Es muy importante porque mientras más fuerte tengas todas esas partes, ¿sabes? Es mejor para tus articulaciones, por ejemplo, de la columna vertebral, para que te funcione mejor en general, pues eso, la espalda, las piernas, como está todo conectado, ¿sabes? Al final siempre es bueno fortalecer toda esa zona. ¿Y qué impacto tiene sobre la vida cotidiana poder fortalecer el núcleo?
Pues sobre todo pues, en la vida cotidiana, por ejemplo, cuando vas a comprar, cuando vas a hacer la compra, que cargas bolsas, pues parecerá una tontería, pero si tienes un abdomen fuerte, unos glúteos fuertes, una espalda fuerte, hace que repercuta menos sobre tus huesos, sobre tu columna, ¿sabes? Y que lo tengas más sana y puedes sujetar mejor todo. Y eso, o sea, básicamente es por eso. O por ejemplo, cuando te agachas a coger una caja, si tú tienes una musculatura fuerte que acompaña a los huesos, ¿sabes? Si te agachas a coger una caja, posiblemente no te lesiones si tienes una, una masa muscular buena en todo ese núcleo, ¿sabes? Y si tú tienes una musculatura débil, quizás te agaches a coger una caja y te quedes en el sitio. Pues es muy importante tener siempre una buena musculatura en esa zona. El, el Pilates, ¿cómo surgió el Pilates? ¿Sabrías Pues, explicarnos? sí, sí, sí. Pues el creador fue Joseph Pilates. ¿Vale? Era una persona que cuando era pequeño tenía muchas enfermedades, era una persona muy débil, ¿sabes? Y conforme fue creciendo, creó una serie de ejercicios que a él le vino bien para fortalecer su cuerpo. Entonces, a partir de eso, bueno, no le llamó Pilates. Pilates se llamó posteriormente. Él le llamó contrología, ¿vale? Era eso, pues lo que tú has dicho, la mente y el cuerpo unidos en uno, ¿sabes? Para crear una disciplina de trabajo de ejercicio. Y nada, es eso, él la creó y luego transmitió su conocimiento a su mujer a un par de alumnos suyos y de ahí empezó a extenderse todo eso. En resumidas cuentas es eso, o sea, es más grande la historia, ¿sabes? Pero en resumidas cuentas es eso. Una persona que estaba débil, que era muy débil cuando era pequeña, empezó a crear un método que a él le venía bien, unos ejercicios, y pues así surgió el Pilates, en resumidas cuentas. ¿El Pilates lo puede realizar cualquier persona? Cualquiera. De hecho, cuanto antes empieces a hacerlo, mejor. ¿Sabes? Si empiezan desde pequeñitos hasta durante toda su vida, van a vivir muchísimo mejor. El problema viene en que la gente joven no se suele apuntar a Pilates. Aunque hay una tendencia ahora en crecimiento que sí que se están apuntando gente más joven, pero es más, se apunta más gente de mediana edad, o de mi edad, más o menos. ¿Qué, qué beneficios, o sea, principal beneficio para los niños? Vamos a empezar, por ejemplo, a segmentarlo. Vamos a hacer, cuéntanos los tres grandes grupos: niños, adolescentes mediana edad, Adolescentes, adulto avanzado. sí. En qué grupo, qué Ujú. beneficios o qué recomendación harías a cada grupo de personas? Pues yo siempre recomiendo a todas las edades hacer todos lo mismo, ¿sabes? O sea, a no ser que estés muy cascado, ¿sabes? Pero un niño tiene que hacer lo mismo que uno de mediana edad y que uno de edad muy avanzada. Siempre. Lo que pasa es que, claro, tú siempre vas a adaptar los ejercicios a este tipo de persona, pero lo mismo, tío. O sea, absolutamente lo mismo. Todo lo mismo. El, ¿cómo se diferencia el enfoque del Pilates en comparación con otras disciplinas? Es que a ver, pues por ejemplo, el Pilates es mucho más pausado, más controlado. ¿Sabes? Por ejemplo, si nos vamos al mundo del fitness, típico de gimnasio, ahí siempre todo es mucho más, ahora menos, pero ahora yo cuando estudié era todo mucho más random, ¿sabes? Mucho más. Pues hago el ejercicio así, como salga, me inclino, me muevo, voy para atrás, voy para adelante para hacer los ejercicios. En el Pilates siempre tienes que tener muchísimo control de todas las articulaciones, tienes que mover solo los músculos que tú en ese ejercicio pretendes mover. Entonces tienes que estar muy concentrado y siempre tienes que estar también muy concentrado en lo que sería la respiración. En fitness normalmente la gente común, ¿vale? O sea, la gente que sea profesional sí que tiene en cuenta la respiración, pero la gente común ni respira. O
sea, coge una pesa, la levanta y no respira, o sea, se queda en apnea. En Pilates es súper importante la respiración, es casi igual de importante la respiración que el ejercicio en sí. Entonces es eso, tienes que estar muy, muy concentrado en los movimientos y en la respiración. Mira, yo en cuanto a respiración, recuerdo una vez Ujú, que me dijeron, me pusieron un ujú. ejemplo que a mí me resultó muy gráfico y muy Sí, fácil de entender en cuanto a la respiración. Yo sí. practicaba un poquito de halterofilia y CrossFit y me pusieron un Ajá. ejemplo que es muy fácil de entender. Fíjate en una lata de Coca-Cola. Una lata de Ajá. Coca-Cola cerrada, tú te subes encima y aguanta. Pero si la Ujú. abres, si tú te subes encima, la aplastas. Correcto, correcto. Pues aquí más o menos lo mismo, ¿sabes? Según lo que, o sea, según el ejercicio. Hay ejercicios que, por ejemplo, tú cuando sueltas el aire, digamos, hay ejercicios que te beneficia soltar el aire para ejecutarlos. Y hay otros ejercicios que cogiendo aire, llenando los pulmones de aire, te beneficia, ¿sabes? Entonces hay que buscar, o sea, no es buscar, es que hay ciertos ejercicios que te viene bien eso y otros que no, ¿sabes? Entonces, en Pilates siempre tienes en cuenta la respiración para asistirte en ciertos ejercicios. Es muy, muy importante eso. ¿Cuáles son, podríamos decir que son los errores comunes que, que realiza la gente cuando quiere practicar esta disciplina? Los errores comunes es que la gente no se informa de lo que es el Pilates. Entonces, mucha gente viene de no sé qué es esto, voy a probar, ¿sabes? Y hay gente pues que no le acaba de gustar porque es lo que te digo, es una disciplina bastante pausada y muy exigente por lo que te he dicho, por el tema de no hay que mover ciertos músculos, la respiración y hay mucha gente que se agobia en eso y lo abandona completamente. Entonces, ese es uno de los principales errores del Pilates. Y otro es que la gente no se concentra. Tiene demasiadas cosas en la cabeza cuando entran a clase y se desconcentran completamente, pierden, pues tú, en una clase de Pilates normalmente, o normalmente no, el 100% de los instructores de Pilates lo que hacemos es marcarte la respiración continuamente. Todo el rato te estamos diciendo, inhala para hacer esto, exhala para hacer esto, inhala para hacer. Pues la gente no se concentra, tiene muchas cosas en la cabeza y al final pierde la respiración y van siempre a su bola. Aunque tú le estés marcando la respiración, pierden la noción de lo que le dices y pues eso. Y tienen que tener muy en cuenta que es muy importante escuchar siempre al instructor. Yo, y el tercer, espera, perdona que Sí, sí, te, no, no, sí. el tercer error principal es las prisas en hacer los ejercicios. Es como, tengo que acabar ya el ejercicio. Y no, no, o sea, el Pilates no hay prisa, o sea, es calma, ¿sabes? Y mientras más lento lo hagas, más te va a picar y mejor ejecutado va a estar y tu músculo lo va a asimilar mucho mejor que si lo haces rápido. Eso es un error muy común en la gente que tiene prisa, tiene mucha prisa. Que es el Pilates, la mayoría de gente, tú, cuando escucha Ujú. la palabra Pilates, lo primero que le viene a la cabeza es el Pilates es aquello que hacían las estrellas de Hollywood, que nadie sabía que existía y era algo milagroso. Sí. O eso, o directamente, no, es que yo el Pilates no sé qué es. Me ha dicho el médico que venga a hacer Pilates, pero yo no sé qué es. Y dije, bueno, tío, yo qué sé, si te lo dice el médico, métete en Google y míralo, aunque sea un poquito, a ver. Pero sí, sí, mucha gente dice también eso, ¿no? Esto que se puso tan de moda porque lo hacían las estrellas de Hollywood, sí. Pues sí, también te lo dicen, sí. Hablabas tú mucho de la gente cuando Ujú. entra cargando con todas sus cosas en la cabeza. Y Sí. es lo que te quería ahora preguntar es sobre la conexión Ujú. del cuerpo y de la mente. ¿De qué manera el Pilates te ayuda a mejorar esa conexión?
Pues si tú cuando entras a una clase de pilates consigues evadirte de lo que tienes en el exterior y concentrarte exclusivamente en lo que te dice el instructor, ¿sabes? Tú cierras los ojos, te tumbas en el suelo y empiezas a escuchar lo que te dice el instructor. Es cuando tú empiezas a hacer eso, o sea, el instructor te dice, coge aire por la nariz, suelta el aire por la boca, ahora mueve la pierna en tal sentido mientras exhalas, tal. Y si tú te concentras en eso, haces una simbiosis entre el cuerpo y la mente que, tío, que es que sale todo súper, no sé, es como que a pesar de que te está costando hacer el ejercicio, estás como en otra esfera, o sea, con esa voz que te entra del instructor, ¿sabes? Y al final conecta muy bien lo que es la mente y el cuerpo, se sincronizan muy bien. Entonces, yo creo que es eso, lo lo que significa lo de conecta tu mente y tu cuerpo, ¿sabes? Cuando consigues evadirte de todo y concentrarte solo en lo que te marca el instructor. Yo creo que sería eso, para mí sería eso. O sea, podría ser también una herramienta para luchar contra el estrés de la vida de hoy de lo que de cómo se vive sobre todo en ciudades grandes, el estrés del tráfico, del trabajo, los niños, todo. Claro, claro. O sea, de hecho, es que una cosa que pasa, que me pasa muy a menudo con la gente que empieza a practicar pilates, ya no solo en eso, sino que sí que es verdad que cuando tú les aplicas ciertos ejercicios, por ejemplo, porque nosotros siempre trabajamos mucho con las proyecciones, es decir, estírate hacia el techo, los pies que se estiren hacia la pared, pues eso, cuando la gente lo aprende, luego cuando sale al exterior, cuando está, yo qué sé, andando por la calle, muchas veces aplican el pilates al exterior, es decir, hostia, es que voy chepado. Pues me dice el instructor que siempre que proyecte hacia el techo, que crezca, ¿sabes? Pues eso lo aplican también a la calle. Y en el tema del estrés y todo eso, pues también muchos dicen, pues es que ahora cuando me estreso, cuando estoy muy, me pongo a hacer la respiración de pilates y me acuerdo de lo que tú me dices en clase, en evadirme, concentrarte en la respiración y se calma mucha gente así. La verdad es que viene muy bien eso. Cuéntanos, te voy a preguntar ahora por un poquito por la práctica, ¿vale? Te voy a Sí. poner tres ejemplos y Ujú. cuéntanos, por ejemplo, en cada uno de ellos, qué beneficios puede tener. Por ejemplo, una persona que está haciendo una rehabilitación tras, no sé, una operación Ajá. Por ejemplo, una operación de de espalda, abdomen. algo de espalda, sí, Espalda. abdomen, espalda. Sí, por ejemplo, pues en una de espalda, yo qué sé, si le han operado alguna vértebra o varias vértebras, en el pilates, como te decía antes, las proyecciones, yo estiro la coronilla hacia el techo, ¿sabes? Los pies, por ejemplo, hacia la pared, bueno, eso, estirar. Siempre en pilates siempre buscamos estirarnos mucho. La coronilla hacia un sitio y los pies hacia otro. Lo que consigues es que las vértebras se estiren, ¿vale? Pues a una persona que, por ejemplo, la han operado de la espalda, normalmente como están un tiempo sin hacer ninguna clase de movimientos, porque, pues eso, porque están operados o tienen la herida y tal, la espalda coge mucha rigidez. Entonces tú en el Pilates, al hacerle ciertos ejercicios de espalda, de proyecciones y tal, y de movimientos, haces que la espalda se vaya soltando poquito a poco y así pues recuperársela. Para alguien que quiere mejorar su rendimiento deportivo, digamos, un atleta, un deportista de media alta. Ujú. También, también. Esta gente, por ejemplo, vamos a poner un culturista, por ejemplo, ¿vale? Que tiene mucha masa muscular. Pues esa gente normalmente no suele tener nada de elasticidad y son muy propensos a lesionarse, a hacerse desgarros en la musculatura. Al ser una musculatura muy grande y muy rígida, provoca que se desgarren más fácil.
Al igual que los futbolistas, ¿te has dado cuenta que los futbolistas siempre sobrecargas musculares, no sé qué, desgarro del gemelo, desgarro del isquio? Es porque no trabajan la elasticidad. En el Pilates también se trabaja, aparte de la fuerza, ¿sabes? Se trabaja mucho la elasticidad. Entonces a los atletas en general les puede venir muy bien para lesionarse menos. Y un, vamos a poner, un niño 12 Ujú. años que practica un deporte, ¿en Sí, qué se puede ver beneficiado? lo mismo. O sea, te beneficia, por ejemplo, consigues muchísima resistencia muscular porque en Pilates se trabajan mucho los ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos son las estimulaciones del músculo sin movimiento, ¿sabes? Es decir, si yo sostengo una pierna en el aire, tensándola, eso es un movimiento isométrico. Estás activando el músculo porque estás sujetando el aire y no se está moviendo. Entonces, eso hace que la musculatura adquiera muchísima resistencia, ¿sabes? Entonces, si es un niño que es futbolista, le va a venir de lujo para que no se le sobrecarguen tanto los músculos, para evitar lesiones, porque también trabajamos la elasticidad. Y sobre todo también, como trabajamos mucho con la respiración, a nivel cardiopulmonar le viene de lujo. Le viene de lujo porque va a respirar mucho mejor y en el campo se va a cansar menos. Porque aparte, si tú respiras muy bien, oxigenas más los músculos sufren menos, ¿sabes? Entonces, le vendría también muy, muy bien el Pilates a un niño, por ejemplo, que juegue a fútbol. ¿Qué papel juega el instructor o el equipo de monitores, instructores en la personalización de los ejercicios prácticos? Pues, a ver, yo, por ejemplo, nosotros trabajamos, bueno, yo trabajo haciendo tengo, a ver, lunes y miércoles tengo unos grupos y martes y jueves tengo otros. Entonces yo lunes y martes hago una tabla y miércoles y jueves hago otra tabla. Entonces es pues cada, cada día, o sea, lunes y martes hacer una tabla, pues según lo que te venga. Yo qué sé, por ejemplo, yo busco el lunes y martes con los grupos trabajarles más una zona concreta y el miércoles y jueves pues trabajarles otra zona. Entonces tú vas adecuándolo a lo que te nazca en el momento, lo que quieras que trabajen en ese momento. No, o sea, no haces una previsión de esta semana voy a hacer esto, no, yo por lo menos, conforme entro, digo, yo creo que hoy voy a hacer esto y mañana esto, ¿sabes? No hay nada así. Eso normalmente, por ejemplo, prepararte las clases normalmente lo haces cuando eres novato. Sí que es verdad que te preparas las clases. O sea, te haces una hojita ahí cuando entras y te la miras antes de hacer la clase y tal. Pero luego cuando llevas tantos años yo llevo 7 años ya dando clase, es conforme entras ya y dices, guau, pues voy a hacer esto, tal, ¿sabes? Y hoy van a trabajar los glúteos, las piernas y yo qué sé, un poquito de espalda. Al día siguiente, pues hoy van a trabajar esto y esto. O sea que yo en principio no hago ninguna planificación. Y si te refieres a, por ejemplo, a adaptar ciertos ejercicios a ciertas personas, pues eso sí que lo hago. Normalmente los grupos sí que es cierto que están mezclados porque es muy complicado tener rangos de edad, ¿sabes? Separados, porque es que no puedes hacerlo. Básicamente porque si, por ejemplo, te vienen 5 personas que solo pueden a las 6 y tienen 70 años y 3 personas que vienen que solo pueden a las 6 y tienen 30 años, pues tienes que meterlos, porque no, los de 30 años no los puedes poner a las 7 porque no pueden venir a las 7, ¿sabes? Entonces los mezclas. Pero sí que, por ejemplo, a los de 70 años les puedes hacer los ejercicios un poquito más suaves y a los que tienen más edad, más fuertes, ¿sabes? Y tú conforme vas viendo cómo es la persona, vas adecuando los ejercicios a cómo lo ves físicamente. Por el Pilates
Es que Ujú. se practica en conjunto o se puede practicar de manera individual. Sí, puedes practicarlo de manera individual. O sea, de hecho, a ver, sí que es cierto que si tú estás centrado solo en una persona, esa persona va a obtener mejores beneficios, pero porque estás solo con él, ¿sabes? Y estás ahí corrigiéndole al milímetro todo lo que tiene que hacer, pero bueno, yo por suerte trabajo con grupos pequeños de máximo 7 personas y la verdad es que a nivel colectivo se funciona bien con grupos pequeños. El problema es cuando son grupos grandes. Por ejemplo, en gimnasios, cuando dan una clase de pilates igual son 30 personas. Entonces el instructor no puede estar pendiente de las 30 personas. Es que es imposible. O sea, entonces, puedes hacerlo individual, puedes hacerlo colectivo, pero yo si lo haces colectivo siempre aconsejo que sea en grupos pequeños. 6, 7, 8, ¿sabes? Pero más lo veo complicado para el instructor, ¿sabes? Porque tú no puedes focalizar tu visión en 10 personas a la vez. Las puedes ver, o sea, te puedes alejar, verlas globalmente, pero no puedes estar ahí. Ahora corrijo a este, ahora corrijo al otro, porque pierdes muchísimos matices. Entonces, siempre mejor grupos pequeños. Y si te lo puedes permitir y puedes hacerlo tú solo, oye, de lujo. O sea, vas a tener unos resultados brutales, ya te lo digo. Ahora que has hablado de las salas grandes y los gimnasios, hay un término que cuando lo digo hace mucho, es el yogilates. Yogilates, sí. Que es, Eso es la fusión de yoga y pilates, ¿no? ¿qué opinas? Lo primero, en Ujú. cuanto, imagino, yoga, que, ¿tiene algo que ver el yoga con el pilates o es algo que son extremos? No, a ver, es cierto que sí que hay algunos ejercicios que se comparten, que los haces en pilates y se hacen en yoga, pero no tienen nada que ver. O sea, yoga es otra disciplina que viene de la India, si mal no recuerdo. Y nada, el Pilates está basado en el ballet, la gimnasia, ¿sabes? Y no tiene nada que ver. Nada, nada. Y lo que llaman o sea, la mezcla de ejercicios, que es lo que yo te decía, lo Ujú. del el yogilates, que es lo que hacen en los gimnasios grandes, que es lo que tú dices, un gimnasio que en una sala con 30 personas, y si caben, 40 personas. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. Pues eso fatal, para mí fatal. La mezcla esta que dices de yoga y pilates, de yogilates, aquí en Valencia se le llama body balance, ¿sabes? Y es eso, es mezclar ejercicios de pilates y de yoga. Pero para mí, personalmente, grupos tan grandes yo no los recomiendo. Por lo que te he explicado antes, porque simplemente una persona no puede estar pendiente de 30. Y si tú estás corrigiendo a uno, 35 del otro lado van a estar haciendo el ejercicio mal y claro, si estás corrigiendo a ese no te fijas en lo que están haciendo los otros. Por eso yo no lo recomiendo. Volviendo en sí al pilates, Sí. eh, ¿qué cambios posturales son los primeros que se pueden observar en una persona cuando empieza a practicar esta disciplina? Sobre todo los hombros adelantados. Si te das cuenta, mucha gente lleva, es que claro, así, lleva los hombros aquí, cuando los tendría que tener aquí detrás. ¿Sabes? Pues la gente entra así y tú conforme van pasando las clases, siempre ya los ves ya como los hombros se le van para atrás y cómo la curvatura de la parte dorsal se pone más rectita, ¿sabes? Eso es el cambio que más rápido se suele ver. Lo que se llama la excesiva curvatura en la parte dorsal se llama hipercifosis, Mm, ¿sabes? Que es lo que sería comúnmente la chepa. sí.
Claro, pues eso es lo que cuando la gente empieza a aplicarlo bien, lo de las proyecciones que te he comentado, de la coronilla hacia el techo, tiras los hombros atrás y abajo, ¡buah! Esa curvatura se corrige bastante. Eso es lo que más notas al principio, el cómo están más erguidos, digamos. Que esto conlleva o sea, una buena alineación de la espalda a prevenir, sobre todo a prevenir lesiones y dolores. Claro, claro. Es que es lo que te digo, tú cuanto antes empieces a hacer pilates, mejor. Porque es verdad que hay niños que empiezan a crecer y en la columna vertebral, por ejemplo, pues les sale una escoliosis. La escoliosis es una curvatura lateral de la columna vertebral. ¿Qué pasa? Si tú a ese niño, desde que le detectas esa curvatura en la espalda, lo apuntas a pilates, es posible que se la consigas recuperar, si no al 100%, porque es muy complicado, sí que es cierto que es muy complicado recuperar al 100%, pero la puedes recuperar en un 90%. Y eso es muy beneficioso para él a largo plazo. Entonces, por eso te digo que es ideal que empiecen desde temprano, porque si tú, por ejemplo, tienes una escoliosis y te apuntas a pilates, o sea, lo has dejado pasar y te apuntas cuando tienes 50 años, esa curvatura ya va a ser muy difícil recuperarla. Igual le recuperas unos grados, pero ya es muy difícil volvérsela a su sitio. O sea, es súper complicado. Por eso siempre, desde cuanto antes lo hagáis, todo mejor. Que aparte de lo que estábamos hablando, lo que acabamos de decir de la espalda, Sí. Ujú. ¿qué otras lesiones o problemas son los más comunes que se podrían evitar practicando pilates? Pues, por ejemplo, las típicas hernias de espalda. Si tú tienes una correcta alineación de las vértebras y una masa muscular buena en la espalda, va a ser poco probable, aunque hagas posturas extrañas, que, que te salgan hernias en la espalda. ¿Sabes? Es lo más común de lo que más, la gente que más viene a Pilates es porque tienen hernias en la espalda, protusiones y tal. Entonces, eso se evitaría mucho, mucho, mucho. O sea, yo lo recomiendo también por eso, porque la gente lo que más mueve siempre es la espalda. Si tú te agachas, espalda. Levantas cualquier cosa, espalda. Entonces, vendría muy bien para cualquier cosa de la espalda, para prevenir todo eso. Y hablemos un poquito de lo que tú ves en tus clases, de lo que ves. Mm. eh, ¿Cuáles son? Imagino que la mayoría es mucho lo que acabamos de mencionar, pero ¿cuáles son los principales motivos por los que la gente se apunta a Pilates? Los principales motivos, lo primero porque se lo dice el médico o el fisio, ¿sabes? Le dice, tienes que hacer pilates. ¿Por qué? Pues principalmente pues por eso, pues porque la gente normalmente no tiene una buena correcta postura, ¿sabes? Entonces, aquí como educamos esa postura, pues la gente viene a eso, a que le digas cómo tiene que colocarse, cómo tiene que respirar para que le funcione bien todo, ¿sabes? Normalmente, mucha gente de la que se apunta es por trabajos de oficina, como están siempre así, ¿sabes? Con el teclado y tal, tú ten en cuenta que mira el hombro. Si tú estás así siempre, ahí ya estás haciendo que las vértebras se esclafen, ¿sabes? Entonces, como viene mucha gente con problemas de vértebras, pues eso, ahí les ayudamos a, pues, cuando estés en la oficina, pues tira la coronilla hacia el techo, bájame los hombros, así no pinchas las vértebras, ¿sabes? Que estén descomprimidas. Y la mayoría de gente viene por eso, porque quiere, aparte de fortalecer, porque tú mientras, lo que te he dicho antes, mientras más fuerte tengas los músculos del cuello, los músculos de la espalda, las vértebras van a estar mejor sujetas y no se van a ir aplastando.
Entonces, vienen básicamente para eso, para ponerse, pues eso, más fuertes, corregir esos dolores de cuello, las posturas y eso. Básicamente es eso. Nosotros, vamos, y esto yo creo que estarás de acuerdo porque es muy difícil estar en desacuerdo en esta afirmación. Vivimos en una sociedad en la que prima la curación frente a la prevención. Correcto. Sí, 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 has dado en el clavo. Has dado en el clavo. Eso es. El problema es que mucha gente viene a curarse. Y yo es lo que les digo siempre. Les digo, vale, yo con el Pilates seguro, o sea, te garantizo que te voy a mejorar tu condición física, pero no te garantizo que te vaya a curar, ¿sabes? Porque es que hay gente que viene ya con lesiones muy avanzadas o lesiones mal curadas y eso es súper complicado recuperarlo, ¿sabes? Entonces, lo que tú dices, lo ideal y lo que yo siempre les digo es que hay que venir antes de estar mal, no cuando ya estás cascado. Tienes que venir antes, ¿sabes? Si tú vienes antes, vas a prevenir casi, bueno, el 80% de las cosas que tienes ahora mismo que estás viniendo lo vas a prevenir. Pero la gente, ya sea por tiempo, por bloqueos mentales o por vaguedad o por tal, viene siempre cuando ya está bastante lesionado. Mm. Tú dices, ¿no? Viene mucha gente porque no, me ha dicho el médico que venga a hacer pilates. Es igual que cuando te dice el médico, no, para eso lo mejor que puedes hacer es nadar. Digo, vale, Ujú. pero uno de los problemas, y como yo lo veo en esta sociedad, es que el médico para ciertos aspectos te dice, haz esto, que te podría ir Ujú. bien, pero Ujú. no tenemos un sistema que una lo que dice el médico con el profesional. En este caso, por ejemplo, el médico dice, hago pilates con un Sí. profesional que hay que buscarse la vida. O sea, Ujú. yo veo que hay un espacio ahí eh, que, que está vacío Ujú. y que hace, o sea, yo creo que mucha gente por el camino se pierde. Porque no sabe dónde tiene que ir exactamente, Claro, ¿no? Le dices, haz pilates, ya está, ¿no? Búscate sí, la vida, no te dicen, ves a este sitio que está especializado en tal cual, ¿no? O sea, te refieres a eso, claro, entiendo. claro. Claro, sí. Por eso mucha gente le dicen, le dice al médico, haz pilates, y se pira al primer gimnasio que ve con 50 personas haciendo pilates, ay, es que no mejoro, es que me lesiono más, es que tal. Claro, el médico sí que es verdad que, a ver, tendría que tener las herramientas para decir, ves a un profesional, o sea, un estudio de pilates donde los grupos no sean muy grandes y yo qué sé, igual sí que es cierto que debería tener como unos centros asociados o algo de eso, sí, posiblemente igual funcionaría mejor, Sí. pero no, no es así. Es que lo veo igual que lo de... No, para eso lo mejor es que vayas a nadar. Y digo, ya, pero no sé nadar. Ya, pues nada, te dirá, ponte un flotador, te tiras y intentas nada. Ya, no sé, es que son cosas complicadas, la verdad. Y yo no sabría exactamente cuál es el remedio. Sí que es cierto que Es, si fuese un médico diría, ves a un centro especializado, no vayas a un gimnasio. es igual que si en los colegios, sin ir más lejos, si Ujú. ciertas horas de las que se invierten en educación física se promoviera este tipo de ejercicios entre los niños, Estaría perfecto. Estaría perfecto porque tú tienes hijos, ¿no? sí, Tus hijos seguramente elasticidad la justa, ¿no? la misma que un azulejo.
Pues mira, tío, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Los niños, que se supone que sus músculos son de goma, son súper rígidos, o sea, son azulejos, como tú dices. Pues si tú promovieras el hacer en esas horas de educación física, ya igual no siempre, pero yo qué sé, ¿cuántas horas a la semana tienen de educación física? Creo que ¿Dos, tres? Pues dos, creo. dos. Es que esa es otra. 2 horas de educación física, cuando es ultra importante. O sea, el ejercicio es súper importante y más para niños que están sentados en una silla 7 horas, ¿sabes? O sea, deberían haber más horas de educación física. Y sí, trabajar mucho ejercicios de pilates para reeducarlos posturalmente y trabajarles la elasticidad. Es muy importante la elasticidad. ¿Cómo, ya que hemos sacado un poquito de este tema, ¿cómo ves tú cómo se educa a los niños en cuanto al deporte, en cuanto a la forma física, desde los colegios? Yo no sé, ahora no sé cómo será, porque yo no tengo hijos y no sé cómo será, pero antes era échate ahí un partido de fútbol, salta 4 veces a la comba, corre 2 vueltas al campo y poco más. O sea, eran todo muy básico. Estiramientos, nada, no hacíamos nada de estiramientos. Entonces, yo creo que no está bien enfocada la educación física, por lo menos antiguamente, ahora no lo sé, pero ya te No ha digo, cambiado mucho. no ha cambiado, No, no ¿no? ha cambiado mucho. Ha Pues, cambiado, lo único que ha cambiado es que ya no hay plintos. Es lo único que ha cambiado en algunos años. Es que ya en los colegios deja de haber un plinto como equipamiento para lo que es educación física. vale, o sea, pues eso, pues sí. Estamos en la prehistoria aún, entonces, si es así. Nada, tío. Ahora vamos a salir un poquito del Pilates y vamos Ajá. a globalizar un poquito más en el estado de la forma física. ¿Cómo ves tú como profesional cómo está la sociedad y hacia dónde parece que se está dirigiendo? Fua. Porque el consumismo, la rapidez, el estilo de vida. A ver, yo sí que es verdad que estoy en una ciudad, en Valencia, que hay mucho postureo, hay mucha persona, estos de gimnasio, muchos bros de gimnasio. Y la verdad es que aquí hay bastante cultura del ponerte en forma, ponerte fuerte y tal. Pero en la sociedad en general creo que es una sociedad demasiado, a ver, ¿cómo lo diría? Perezosa, muy perezosa. Creo que les cuesta mucho en general hacer algún tipo de actividad física. Y se va viendo que cada vez hay gente que está más pasada de peso, joder, que los ves que tienen 30 años y están cascadísimos. O sea, creo que vamos para atrás en eso. Y en cuanto a la forma que tenemos de alimentarnos, Hostia, la forma que tenemos de alimentarnos, fatal, fatal. Pero fatal también te digo una cosa, porque es más fácil, o sea, es más barato alimentarte mal que alimentarte bien, ¿sabes? Porque ¿qué te cuesta? ¿Cuánto te cuesta un kilo de pollo? ¿Y cuánto te cuesta un kilo de arroz? Pues obviamente el kilo de arroz es mucho más barato que el kilo de pollo. Entonces la gente se va a alimentar con lo más barato, porque nuestra sociedad ahora y nuestros sueldos tampoco permiten vivir de comer perfecto, ¿sabes? Entonces, y también es que es mucho más fácil coger la típica bandeja precongelada, la metes al microondas, se hace en 2 minutos y te lo comes. También mucho viene eso por la sociedad en la que vivimos, que es excesivamente todo muy rápido, todo tiene que ser todo al momento. Y ya la gente ni se para eso. Entonces, creo que en ese sentido también bastante mal la alimentación. si tú, tú cómo,
como monitor, como persona que se dedica al mundo de la forma física de ayudar a personas, Ujú. si ahora mismo te dijeran, eh, te damos un... El gobierno te dice, toma, tienes tres... Puedes hacer tres cambios Ujú. para mejorar la sociedad. ¿Qué, ¿Qué tres cambios harías o qué tres cambios promoverías? Vale. Yo desde pequeños enseñarles a comer, ¿sabes? Enseñarles lo que son los macronutrientes, lo que son los micronutrientes y para qué sirve cada cosa. Eso ya de primeras. Luego también el gobierno creo que debería incentivar a las empresas a que sus trabajadores hagan ejercicio. Es decir, que le den como una especie a ver cómo lo diría, que den como una especie de bonificación para que las empresas puedan pagar a sus trabajadores que hagan ejercicio físico, ¿sabes? No sé si me explico bien. Sí, a ver, de cierta manera, como que a través de la empresa subvencionar el gimnasio. Claro, Algo así, claro, ¿no? claro. Sí, El porque si tú, gimnasio o práctica deportiva, la que fuera. sí, tío, porque yo creo que si una empresa dice, mira, a sus trabajadores le dice, mira, os voy a pagar para que esta hora hagáis ejercicio, yo creo que trabajarían mucho mejor, ¿sabes? Estarían mejor físicamente y luego a la hora de rendir en el trabajo estarían muchísimo mejor. O sea, eso yo creo que de alguna forma, yo no sé si el gobierno lo debería incentivar a las empresas o algo, pero yo creo que eso vendría muy bien, muy bien. Y no sé, una tercera cosa, pues, no sé, que quizá a ciertos grupos de personas también, por ejemplo, yo que sé, las personas así más mayores, también que les dieran una especie de plus para que hagan ejercicio, o sea, que les paguen las clases, que no las tengan que pagar ellos de su bolsillo, sino como de la pensión te doy un X para que hagas ejercicio y así también mantendrías a la población más mayor más en forma. Igual que, no sé, no sé, en Valencia, aquí en Madrid, el Ujú. monotransporte, cuando llega a una Ujú. edad, ya ahora es gratis. Pues lo mismo, ¿no? Cuando llegues a una edad, Claro. apuntarte al gimnasio te sale gratis. Sí, por ejemplo, sí. Sí que es cierto que aquí hay gimnasios de, si estás jubilado te hago, yo qué sé, un 15 o un 20% de descuento. Sí que es verdad que lo hacen, pero quizás si se lo hicieran, si se lo regalaran, yo creo que hay más gente que lo haría. Porque es cierto que hay mucha gente que, aunque paguen 15 euros, 20 euros, es un dinero que les viene mal gastárselo. Entonces, quizás si se lo pagaras, sí que lo harían, ¿sabes? Entonces, yo creo que sería una buena idea para mantener a la población más mayor, más activa físicamente. Ya no, porque sí que es verdad que mucha gente a mí me dice, no, es que yo voy a andar. O sea, gente mayor me dice, no, yo es que ando mucho. Sí, está muy bien que andes mucho y es buenísimo que andes mucho, pero también tienes que hacer ejercicios específicos para ciertas cosas, para fortalecer ciertas cosas y que funcione tu cuerpo mejor, porque solo andando, ¿sabes? No lo solucionas todo. Entonces, quizá esa sería otra de las medidas que estaría bien. Lo dicho, resumiendo, desde pequeños, enseñarles nutrición y deporte en el colegio, cuando son más mayores están currando, están trabajando, que el trabajo, la propia empresa le integre esto de ejercicios físicos y cuando son mayores, el gobierno o que les paguen también el ejercicio. Creo, ¿eh? No sé. Sí, 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 es buena. Es más o menos cubrir las tres edades, Claro, fomentar durante toda la vida los efectivamente. hábitos saludables. Claro, claro, claro. Empiezas desde pequeño, mediana edad y mayor. Lo tienes siempre ahí. Sería ideal. Porque así ayudas a lo que hablábamos al principio, a prevenir.
Sí, sí, hostia, y tanto. La prevención es lo mejor que puedes hacer, por lo menos para mí. Porque así que se haya hecho últimamente es subir impuestos al azúcar. Creo que es lo más que se ha hecho. Sí, sí, vamos, es que eso manda. Te sube el impuesto al azúcar, da igual, pero si tienes una persona que está enganchada al azúcar, va a pagarlo igualmente, ¿sabes? Es como el que está enganchado al tabaco. Le estás diciendo, te vas a morir por el tabaco, que es malo, pero da igual, va a seguir fumando. Es más, le subes el precio de las cajetillas y lo sigue Y lo pagando porque paga. necesita fumar. Con el azúcar igual, o sea, es una gilipollez eso. Hay que educar a la gente. Oye, una cosa que no te había preguntado y ¿dónde podemos encontrarte? A mí me podéis encontrar en Valencia, en un pueblo que se llama Alboraya, en una clínica de fisioterapia y rehabilitación, que se llama Clínica de Fisioterapia y Rehabilitación Alboraya, en el número 21 de la calle Benimaclet. Vale, luego en el vídeo dejaremos todos los datos de enlace. Si alguien quiere contactar con Claro. vosotros, Ujú. bienvenido sea. Y aparte, también damos clases, o sea, también vamos a domicilio, o sea, que es más caro, pero oye, Pero mira, pero para mí, ¿cómo, dime. cómo ves, regresando un poquito reiniciando un poquito con el tema del Pilates, Y claro, ¿cómo ves cómo avanza o cuál es el futuro de la práctica del Pilates? pues lo veo bastante bien, la verdad. Sí que es verdad que se está apuntando mucha gente últimamente, que está creciendo bastante la demanda de Pilates y la verdad que lo veo muy bien, ¿sabes? O sea, que yo creo que si no pasa nada, va a seguir creciendo. Como, como negocio, Ujú. es eh, porque escuchan a mucha gente en gimnasios y los gimnasios pues es digamos un negocio que o lo Ujú. trabajan muy bien o son quebradores de cabeza económicos. Sí, sí. Los centros más pequeños como el tuyo, el Pilates, es un negocio rentable. Sí, sí que es rentable, pero porque yo, por suerte, no es mía la clínica. O sea, yo tengo o sea, la dueña del local es la fisioterapeuta, ¿vale? Y ella ya hace años que compró esa clínica y habilitó una sala para hacer pilates. Entonces, a mí me tiene o sea, me tiene contratado, ¿sabes? Yo estoy contratado por ella. Entonces, sí que nos sale bastante rentable, la verdad, porque ella ya tiene pagado su bajo, donde tiene la clínica, y eso, y es nada, es simplemente esto, pues toda la gente que entra, pues es dinero, es beneficio. Si lo tuvieses que hacer desde cero, según el nivel de clientas que tengas. La verdad es que cuesta bastante, arrancar, pero una vez ya tienes, digamos, la fama, va bastante rodado. Si eres buen instructor, te va a ir bien, ¿sabes? O sea que yo sí que es rentable. Para alguien que empieza ahora, empieza a estudiar o ciencias del deporte o empieza a estudiar ahora quiere ser instructor, monitor, trabajar en el fitness, ¿por qué le recomendarías o qué le dirías para que se enfocara hacia el Pilates? Buah, ¿qué le diría para que se enfocara el Pilates? Pues uf, que es muchísimo más agradecido, por lo menos para mí, que el mundo del fitness. Sabes que el mundo del fitness es muy desagradecido porque hay demasiado sabiendo y el mundo del Pilates, la gente, como es más mayor, conforme van mejorando, te lo agradecen mucho, se vuelcan mucho contigo. No sé, es muy.
satisfactorio ver cómo mejora la gente. Y yo creo que eso para mí es lo que más me llena, ¿sabes? Del mundo del Pilates. Por eso también me enfoqué más al Pilates que al fitness. El fitness por eso lo dejé más de lado. Yo le diría que eso, que la gente es más agradecida y es más íntimo que el fitness. Y para poder ejercer, para poder dedicarse al Pilates, ¿qué, qué estudios o qué tendrían que estudiar para llegar para hacerse instructor? Pues nada, lo bueno es que simplemente tienes que buscar una academia certificada, ¿sabes? Por ANEP, que es la Asociación Nacional de Entrenadores de Pilates. Ahí tú te informas y hay un curso de unos... A ver, hay varios eh, cursos más largos o cursos más cortos, ¿vale? Hay algunos que son más intensivos, los puedes hacer en menos tiempo y otros en más tiempo. Nada, es ir, te informas y nada, lo pagas y nada, es ir, das las clases, te enseñan pues todo el método Pilates te lo enseñan. Tienes un temario igual, ¿sabes? Y vas ahí y pues, das el temario, das los ejercicios, las respiraciones, das anatomía, claro, tienes que saber cómo funcionan los músculos, cómo funcionan los huesos y todo eso, pero no tienes ningún requisito, como por ejemplo si quieres entrar a la universidad, ¿sabes? Que tienes que tener pues, el acceso a la universidad sí o sí para entrar. No, es una academia privada certificada por la Asociación de Pilates y nada, es ir y si te hace ilusión hacer Pilates, pues eso, pagar el curso y a darle cañetas. Y ya está. Que no es necesario tener una titulación previa. Nada. No. Ni para ser entrenador personal tampoco. O sea, sí que es cierto que si tienes la carrera o tienes el grado medio de actividad física, mejor porque aún amplías los conocimientos, pero no hace falta. Yo, de hecho, yo no tengo ni el grado medio ni la carrera de educación física. Yo tengo los cursos. Me fui a una academia especializada en eso, en cursos de preparación física que se llama Apto Vital Sport, que ahí lo tienen todo y nada, y me especialicé ahí. Son cursos, la verdad es que son cursos súper currados, ¿eh? O sea, no es que llegues ahí, toma, te pago el dinero y te aprueban y te dan el diploma. No, no, o sea, no nos confundamos que por mucho que pagues, puedes palmar, ¿eh? O sea, puedes suspenderlo, te hacen exámenes y lo suspendes. O sea, no, aquí no hay, toma, te pago a la para ti el diploma. No, no. Son cursos muy currados, ¿eh? Muy currados. Y de hecho, cuando yo me saqué el curso de preparación física, de entrenamiento personal, habían varios chicos con la carrera de educación física y, escúchame, no tenían ni idea, de lo que les estaban diciendo. O sea, venían limpios, como si no hubiesen estudiado nada. O sea que son cursos exigentes, no son fáciles. Cuéntanos, pues seguro que tienes alguna anécdota de algún caso, pero vamos Ujú. a ir hacia lo bonito. ¿Algún caso que hayas tenido o algún alumno que hayas tenido y que haya sido un cambio muy grande? Pues lo típico, alguien, o sea, y que se te haya echado los brazos llorando. Seguro que en algún momento has tenido algún caso así. Sí, sí, sí. Yo tenía, ahora ya no la tengo porque ya se cambió de ciudad, pero sí que tenía una señora que padecía mucho de todo lo que son los lumbares, cervicales y tal. Y nada, simplemente de ir viniendo, de ir viniendo los días que le tocaban hacer pilates, un día cuando ya se tuvo que ir del cambio de ciudad, sí que me vino y me dijo, es que desde que estoy contigo es una alegría, he mejorado la espalda, ya no me duele. Dice, tú sabes lo que me has ahorrado a mí en fisioterapeutas. Dice, decía, es que antes
yo tenía que ir todas las semanas, 2 veces al fisio, a hacerme masajes. Joder, desde que estoy contigo, noto la espalda mucho más fuerte, no me duele los lumbares, tal, y eso, y súper, es que les ves la cara, ¿sabes? Los ves súper agradecidos y llorando no, pero casi. Y es lo que te decía, es muy satisfactorio ver a esas personas cómo evolucionan. Y la pena que les da, si lo tienen que dejar, la pena que les da porque, joder, porque al final han mejorado mucho y tienen un feeling contigo también. Y sí, sí, sí que es verdad que ha venido varias personas. De hecho, ahora tengo un señor que la verdad es que está bastante fastidiado de la espalda y él siempre va súper curvado, súper chepado, pero porque él tiene las vértebras lumbares, las tiene fusionadas, porque tuvo un problema en las vértebras y le tuvieron que operar y se las tuvieron que juntar. Y también tiene unas hernias en la parte cervical. Y entonces él siempre va súper curvado porque está súper agarrotado y le duele todo. Y si se pone recto, rabia. Pues lleva viniendo conmigo 4 meses y ya le he corregido bastantes grados, ya va bastante más recto. Y el tío me lo dice, me dice, joder, tío, es que ya voy bastante más recto, no sé qué. Él va con un bastón también, anda con un bastón. Y no es que sea mayor, simplemente es por las lesiones que tuvo en la espalda. Y joder, lo ves y dices, sí, es que voy mucho mejor, tal, no sé qué. Y la gente, o sea, sus propios compañeros, los que están en clase con él, le dicen, oye, te veo más recto, más tieso, tal, y él, sí, 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 y joder, es que eso, tío, a mí me llena eso mogollón, o sea, es lo que más me llena del mundo, o sea, ya no sé, ya ni el dinero, tío, es eso, es ver cómo la gente progresa, me llena, o sea, me acuesto y digo, joder, mira, estoy haciendo un trabajo de puta madre, estoy mejorando la vida de esta persona con algo tan sencillo como venir 2 veces a la semana a Pilates, o sea, 2 horas, o sea, y es la leche, tío, es súper satisfactorio. Sin desmerecer otras disciplinas, Ujú, eh, has, has dicho, como has puesto, como decías antes el ejemplo de la señora, hay mucha gente que ujú. joder, Realiza- prioriza ante cualquier cosa, voy al fisio. Sí, Tengo al fisio. No, no, sí, al fisio. Y tal es cual. al fisio para todo. Ajá. Sin Sí. desmerecer el trabajo de los fisios. No, no, Este, sí, es que, perdón, sí, perdón. Sí. o sea, este es un claro ejemplo, podría ser un claro ejemplo de una persona, a lo mejor en vez de ir al fisio, a lo mejor hay opciones, o sea, sería cuestión de mirar un plan alternativo de prevención en vez de alivio momentáneo de ese dolor. Tal cual, tal cual. Es que es lo que tú dices. Mucha gente ha venido a informarse sobre las clases de Pilates. Me ha dicho, "Ah, para informarme de las clases de Pilates". Y le digo, tal, esto, vale, esto. Y me dice, es que por ese precio voy al fisio. Y me digo, ya, pero es que el fisio te alivia, que el fisio hace un trabajo cojonudo. O sea, la fisioterapia es la puta hostia. Pero, escúchame, el fisio te alivia durante X tiempo, ¿sabes? Igual te hace un masaje y te alivia una semana. A la semana siguiente tienes que volver a que te vuelva a hacer el masaje y te vuelva a aliviar para estar otra semana bien. Pero si tú esa fortaleza, por ejemplo, en la espalda no la mejoras, siempre vas a tener que estar yendo al fisio. Entonces tú prevenlo, lo que tú dices, haz ejercicio, fortalece esa espalda. Mientras más fuerte esté la espalda, menos veces vas a tener que ir al fisio, a no ser que te lesiones, claro, pero que puede pasar, pero sí, claro, tío, haz ejercicio para mejorar tu musculatura de la espalda y no tendrás que ir tanto al fisio. Pero hay gente que no le entra en la cabeza, pero porque es muy vaga. Es la pereza, lo que tú decías. Claro, claro. Es que la gente es muy perezosa. De hecho, hay Que mucha vengan a gente. hacérmelo en vez de hacerlo yo. Claro, claro. No voy a mover el brazo, me muevo al fisio, ¿sabes? Que tal, pues ya.
Pero es que el fisio te va a mejorar eso, una semana. Pero bueno, hay que lidiar con eso también. ¿Crees que hemos dejado, se ha quedado algo sin comentar en Bueno, cuanto a pilates en o cuanto a la Pilates, práctica? en cuanto a Pilates, yo creo que no, porque creo que lo hemos hablado todo. A ver, si quieres, lo que puedo decir es que aconsejo que hagan Pilates, tanto Pilates suelo como Pilates máquinas, que es muy recomendable también en máquinas. Si no te Pilates máquina gusta no el Pilates, hemos, no hemos hablado mucho de ellos. Y mm, aunque o sea, no hay muchos centros que ofrezcan pilates en máquina. O sea, tiene que ser algo muy especial, algo muy preparado para. No hay, o por lo menos aquí en Madrid, hay pocos centros especializados en pilates en máquina. claro, es que al final las máquinas, lo que son los reformers, son caros. Entonces, tú si quieres hacer Pilates mat, simplemente con tener una sala y una colchoneta, puedes hacerlo. Pero los reformers tienes que pagarlos. Y cada máquina, según el reformer, te va de 3.000 a 7.000 euros. Entonces, tú imagínate, quieres meter grupos de 6 personas mínimo para que te salga rentable, pues 6 reformers. Multiplicas y la broma, ¿sabes? Que igual luego tienes un montón de clientela y, ¿sabes? Y lo recuperas de sobra, pero bueno, que al principio hay que desembolsar bastante. Entonces, quizás por eso. ¿Se nota mucho la mejora o la diferencia de practicarlo en suelo que practicarlo en máquina? ¿O son, digamos, disciplinas totalmente distintas? No, yo diría que son complementarias, ¿sabes? Más que distintas, son complementarias. Al final, ejecutas la mayoría de ejercicios son los mismos. Lo que pasa es que, claro, tienes una máquina que te asiste o que le hace resistencias, o bueno, tiene unas barras también donde puedes apoyar los pies y puedes hacer distintas posturas que no podrías hacer en el suelo. Pero bueno, al final es complementario. Puedes hacer las dos cosas, ¿sabes? Si te lo permite. A ver, habla. ¿Se me oye? No. A ver. ¿Hola? Está Ah, se ha desconectado cortado. el. Sí, ¿no? Espera, a ver. Ah, ¿qué ha pasado? Se te oye por el micro del móvil ahora. Sí, no, pero no sé, se me ha. Uy, es que se me ha caído justo un. Se me ha caído justo un casco y ahora no sé cómo ponerlo. Tú oyes bien, ¿no? Yo, a ver, a ti no te oigo. O sea, te oigo por aquí. A ver. Collons, tío. Perdón, ¿eh? Nada, nada, es lo que tiene las cosas en directo. El directo. Bueno, tío, háblame y te Luego hablo. hacemos un corte y pega y ya está. Vale. Bueno, ya no, sí, ya en realidad yo creo que ya no queda mucho más que decir. Yo creo que hemos hablado ya casi de todo y hemos dado un repaso sobre Pilates, sobre el estado de un poquito de la sociedad, lo que es de la forma física, un poquito, yo creo que hemos Sí. hablado de todo, ¿no? Sí, hemos hablado bastante. La verdad Ya, es que está muy bien. yo, si tú no tienes ningún apunte más, ya pasamos a las tres preguntas finales. Vale, vale. Pues mira, las tres Yo- preguntas finales Dime. que le hago a todo el mundo son tres preguntas que son tres recomendaciones. Sí. Puede que tengan que ver con tu disciplina o no, ¿vale? Y son un libro, una película y música. Un libro me has pillado ahí, ¿eh? No soy muy lector, la verdad. No sabría qué recomendar. Es que, a ver, leer leo, pero la verdad es que leo manga.
Entonces no, Recomiéndanos no uno. sabría qué libro Recomiéndanos recomendarte, me uno. has pillado. Recomiéndanos un manga. Sí, Un me manga, sirve también. Berserk. ¿Eh? Berserk, vamos, si te gusta la acción y las espadas y la sangre, Berserk. Como película. Como película, ahí Gladiator, Y me por flipa. último, música. Un disco, Música, un grupo, un concierto, no sé. buah, es que música también, para música también soy muy friki, tío. Pues uno que tú o sea, si tú hablaras con alguien que no ha escuchado nunca música y le dijeras, tienes que escuchar esto que te va a cambiar la vida. Buah, la banda sonora del Nier Automata. Creo que tiene unos temazos impresionantes. O sea, es que, vamos, a mí me parecen brutales. Pues ahí dejamos los tres apuntes. Y Rubén, tío, ya no queda más casi que decir, nada más que agradecerte que hayas pasado por aquí, que nos hayas acompañado un ratito y nos hayas ayudado a entender un poquito sobre Pilates. Pues, tío, muchas gracias a ti porque nunca me habían entrevistado. O sea, no sé si habré estado bien o mal, pero te agradezco mucho la oportunidad que me has dado y espero haber iluminado a la gente que vea esto. Y nada, si otro día quieres hablar del mundo del fitness, también podemos hablar del mundo del fitness, que también tiene su miga, aunque ya no estoy un poquito desconectado de ese mundo, pero bueno, que si algún día quieres, podemos también hablar del fitness. Pues no te retires, Rubén, lo despedimos aquí. Daros las gracias a todos, las gracias a Rubén. Nos vemos en las siguientes charlas y nada más. Despedimos desde aquí y nos vemos a la siguiente. Hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Adiós.